ese dinero que hoy se invierte en programas sociales, que estamos hablando de billones de pesos, todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿dónde quedaba? ¿A dónde se lo llevaban? Con mucha valentía vino a ser una senadora aquí a tribuna. Me puede porque vienen a decir verdades a medias, a buscar engañar a la población, pero sobre todo a buscar engañarse a ellos mismos para creerse las mentiras que les hacen sostener los votos que saben van en contra del desarrollo de este país. El uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos en favor. Con su venia, presidente. Adelante. La realidad es que podrán venir aquí las y los senadores de oposición a querer dar sus recetas, a querer dar clases de finanzas, de gasto público, de macroeconomía, pero en los hechos tuvieron 4 décadas para demostrar todas sus teorías y el modelo neoliberal fracasó. Fue un fracaso. Tan es así que el modelo neoliberal aumentó las desigualdades existentes más que las que teníamos en los años 80. En ese periodo, el poder político y el poder económico se aborazaban mutuamente para repartirse a gusto las riquezas de esta nación. Y fueron tan corruptos que con el divorcio que generaron de la vida pública de los gobiernos con el pueblo, la gente terminó por asumir que la política era una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral, como fiel reflejo de lo que son ustedes. Hoy el gobierno no es más un saqueador de la nación. Hoy el humanismo mexicano lleva consigo el propósito de implementar un nuevo modelo económico al que le llamamos economía moral. Esta economía moral ha logrado disminuir la desigualdad 20 veces y este modelo económico ha sacado a más de 9 millones de personas de la pobreza. La fórmula es la siguiente, presten atención. Para empezar, mientras ustedes decían que era financieramente imposible que se creara una pensión para los adultos mayores, López Obrador no solo creó la pensión, creó también la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. E imagínense, todo ese dinero que hoy se invierte en programas sociales, que estamos hablando de billones de pesos, todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿dónde quedaba? ¿A dónde se lo llevaban? Suponiendo, ya, en buena onda, para darles el beneficio de la duda, suponiendo que no se lo robaban, suponiendo, todo ese dinero, todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia, todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias a través de programas sociales directos, sin intermediarios. ¿Y qué genera esto? Mayores niveles de ingreso, hay dinero en las familias, a esto le llamamos economía popular. Y eso se traduce en consumo y se traduce en crecimiento económico. Digamos además, luego, ustedes, con el pretexto de contener la inflación, limitaron también los aumentos de los salarios,
2 pesos le aumentaban al salario mínimo al año, 5 pesos. Y por años mantuvieron los salarios por debajo del precio de los productos, por debajo de los precios de la inflación, y por ende provocaron la pérdida del poder adquisitivo. Pues ahora es al revés, y el salario mínimo aumentó 115% en el centro del país y 225% en la frontera. Nomás intenten poquito imaginarlo. Apoyo directo en programas sociales, aumento al salario mínimo. Pues los ingresos del pueblo incrementaron, los de la base, los de la gente desde abajo. Nada de que si gotea, si se riega arriba, gotea para abajo. No, directo a la gente para que se traduzca en crecimiento económico. Y tan es así que además echó a andar la industria de la construcción. Aumentó al doble la inversión pública en este país para ahora sí construir trenes, obras, puertos, aeropuertos, refinerías, porque no se recuerda ni una sola, Sí, ni termina, un solo senadora proyecto Ramírez Padilla. estratégico en la época neoliberal. Uno, no hay uno solo. Hoy la economía crece, somos el segundo país en el mundo con menor desempleo, somos la 12ª economía mundial, somos el país de habla hispana con la economía más fuerte en el mundo, tenemos récord de inversión extranjera directa. Sí, Y lo termina, más, senadora. concluyo, y lo más Gracias. importante es que hemos sacado a 9 millones de personas de la pobreza. Mientras ustedes hundían en la miseria a 100,000 personas al mes, nosotros logramos sacar de la pobreza y la marginación Concluya, a 100,000 senadora personas Ramírez al mes. Padilla. Concluyo, presidente. Y ustedes, como siempre, aves de mal agüero, malvibrosos, no quieren aprobar esta ley de ingresos por algo tan simple y sencillo. Senadora, concluya. Su ¿Cómo? tiempo ha rebasado bastante. No la quieren aprobar por algo tan sencillo. La verdad no peca, pero cómo les incomoda, ¿verdad? Porque ya no se condonan los impuestos. Porque Senadora, ahora todos concluya pagan. su intervención, por favor. Y ya no hay recursos libres y el país no es un barril sin fondo para los Claudio Senadora X Ramírez González, Padilla, los Salinas concluya Pliego. su Es intervención, cuanto. por favor. Gracias. Tiene la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Solo para rectificar un hecho que mencionó una compañera en la tribuna. Los recursos que se han distribuido en el pasado han sido, sin duda, para construir infraestructura. Esas carreteras por donde hoy se transportan, esa infraestructura que hoy genera riqueza en el país, que hoy nos hace un país exportador. Se generaron también muchos programas sociales que han venido creciendo y los celebramos enormemente, pero no podemos permitir una insinuación de ese tipo. Lo que sí es algo que hay que cuestionar es dónde están los recursos que el Banco de México el primer trimestre del próximo año tendrá que entregar a Hacienda por la diferencia de cómo compró los dólares y cómo están hoy en día, que son alrededor de 300,000 millones de pesos. Esos no están calculados en la ley que estamos discutiendo. Eso sí es un tema importante. Y también porque están subestimando el precio pues, del dólar, del petróleo. ¿Dónde están esos recursos? Eso sí es estar ocultando dinero al pueblo de México. Dinero que se puede y debe distribuir hoy en salud, en educación, en infraestructura. Porque lo que están pidiendo hoy como deuda ni siquiera alcanza para poder pagar los intereses o el servicio de deuda, esa deuda que en estos 6 años que han transcurrido han duplicado en este país.
Eso es lo que quería decir para rectificar el hecho. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. También quiero referirme a los comentarios que con mucha valentía vino a hacer una senadora aquí a tribuna. Me puede porque vienen a decir verdades a medias, a buscar engañar a la población, pero sobre todo a buscar engañarse a ellos mismos para creerse las mentiras que les hacen sostener los votos que saben van en contra del desarrollo de este país. Recursos del pasado, preguntaba la senadora, ¿dónde estaban los recursos del pasado? Déjeme refrescarle la memoria, senadora. Recursos que se iban para atender a quienes ustedes han desdeñado, a los niños con cáncer, a las mamás trabajadoras que tenían acceso a programas como el de estancias infantiles, como el de escuelas de tiempo completo, programas para atender los desastres naturales, para promover turísticamente a los centros turísticos de nuestro país, programas como el de extensionismo, el de seguros catastróficos para atender a los productores de nuestro país. Ahí se iba el dinero, senadora. Decía que desaparecieron esos recursos por arte de magia. Quienes los desaparecieron fueron ustedes al inicio del sexenio pasado. Desmantelaron más de 100 programas sociales, productivos, programas de inversión para acumular recursos destinados tan solo a 4 programas que promueven muy bien. Por eso son muy bien aceptados, pero había más de 100 programas en este país, había hospitales, carreteras, infraestructura. ¿Se atreve a decir que no hubo una sola obra en el pasado? En el sexenio antepasado, tan solo en mi estado, hubo la construcción de 2 hospitales de gran calado, un libramiento carretero. La carretera a 6 carriles se comenzó de Manzanillo a Guadalajara. Había infraestructura en todos los rincones del país. Concluyo, presidente. Gracias. En el sexenio pasado, una sola obra relevante en Colima no se hizo, porque no nos merecimos presupuesto por parte de su anterior presidente. Lo que tenemos ante nosotros es un paquete económico que lo único que busca es sostener una estrategia electoral. 2 senadores más anotados, no daré la palabra a nadie más. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, para hechos, 2 minutos. Gracias, presidente. Fíjese, nada más lo que son las cosas, el mundo al revés. Mientras el senador Ramírez Acuña está defendiendo los estímulos fiscales para las escuelas particulares, en el estado de Chihuahua, la gobernadora panista, por cierto, se acaba de quedar con 400 millones de pesos, producto de las cuotas de los padres y madres de familias a las escuelas públicas. Se está quedando con el dinero de los padres de familia que usan para pagar el gas natural, el gas butano. Por una parte, le quieren dar a los privados y por otra parte, le quitan a lo público. Si no nos dan, bueno, que no nos quiten, es lo que dicen los padres y madres de familia. El gobierno federal, por otra parte, ha invertido 770.6 millones de pesos de manera directa en el programa La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado para mucho las instalaciones en las escuelas públicas. Pero hay más. Acaba de anunciar en la Ley de Ingresos la gobernadora del estado un aumento del 25% al impuesto sobre nóminas, mientras el gobierno federal tiene ya 6 años con un programa de estímulos fiscales para que en la frontera se cobre el impuesto a la mitad, al 8%, el IVA y 2/3 partes del impuesto sobre la renta, lo cual ha detonado muchísimo la economía en la frontera norte y además ha creado muchos empleos, de los cuales ahora el gobierno panista del estado de Chihuahua se quiere quedar con el 25% del impuesto sobre la nómina. Eso es lo que están defendiendo la derecha. ¿Es cuánto, presidente? ¿Con qué objeto, senador Mario Humberto Vázquez Robles? Permítame.
Permítame a que le pongan sonido. Permítame, no le han puesto sonido en el escaño, sonido. Ahí Escúcheme, está. ¿ya me Sí. escucha? Sí, Por el mismo tema del senador Loera. sí, para... no hay mismo tema. No Por hay hechos, mismo tema. por hechos. No, para hechos ya la cerré, lo anuncié. Tiene el uso de la palabra el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández del Grupo Parlamentario Morena para hechos y con él cerramos. Gracias. No, a ver, senador, permítame un momento. A ver, compañeros de la bancada de Acción Nacional, anuncié con tiempo que estaba cerrada la lista para hechos. Anuncié con tiempo que estaba cerrada la lista para hechos. Así es que no voy a dar la palabra a nadie más para hechos. Adelante, senador Ochoa Fernández. Gracias, señor presidente. A mí en verdad me da pena que la oposición haga unos argumentos de deuda cuando las dos senadoras anteriores hacían comentarios de que el dinero lo utilizaron para carreteras, hospitales, centros de salud. Y la plataforma petrolera en el 2003 era de 3.4 millones de barriles diarios y el costo del barril era de 170 o 180 dólares. Hoy, este movimiento, con un precio del petróleo de 57.80, dólar a 18.70, se gasta 900 mil millones de pesos para programas sociales. Más bien, yo les hago una pregunta. ¿No les da pena que nosotros en este movimiento, generando una producción de 1.4 millones de barriles diarios, de los que ustedes, por no invertir en petróleos mexicanos, hoy tenemos esa plataforma? Si se hubiera seguido con esa plataforma de 3.6 millones de dólares, 3.6 millones de barriles diarios, no tendríamos esta discusión. Qué pena que no saben lo que significa ayudar a los que más necesitan. Y confiaron en los privados en lugar de confiar en los recursos humanos que México tiene. Es cuanto, senador presidente. Senador Ochoa Fernández.